Bienvenidos a este tiempo de discipulado de hoy domingo 21 de febrero del año 2021. Gracias a Dios, hoy tenemos ya nuestra tercera clase. Las dos clases anteriores, si usted es la primera vez que está viendo o se está uniendo con nosotros a este tiempo de discipulado, le recomiendo que busque los dos estudios anteriores que se encuentran también en nuestra página de Facebook y los va a encontrar como oración y adoración 1 y oración y adoración 2 y vienen a ser el complemento de con esta clase del día de hoy. Pues vamos a prepararnos. Usted ya debe tener listo, por supuesto, su Biblia, su cuaderno o el lugar donde usted está tomando notas, si las está tomando, y también su lápiz, su bolígrafo, su marcador, todos los materiales que usted necesite para aprovechar al máximo la lección del día de hoy. Así que le invito a que antes de entrar al estudio oremos a nuestro Dios para que Él nos dé entendimiento, nos dé sabiduría. Recuerde que dice la palabra de Dios que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará a todos abundantemente y sin reproche. Dios está derramando sobre nosotros y derramará sobre nosotros sabiduría para que podamos entender los principios de la palabra. Y recuerden lo que hemos estado o lo que he estado haciendo énfasis desde la primera lección. Lo más importante no es que aprendamos, que escuchemos y aprendamos, que recibamos la información, sino que de alguna manera y en algún grado podamos aplicar esto a nuestra vida diaria, a nuestra vida práctica. Si usted no se ha unido con nosotros también a las oraciones que tenemos todos los días a las 5 de la mañana, le invito a que lo haga. Visítenos alguno de estos días, 5 de la mañana todos los días. Estamos orando, estamos adorando a Dios, leemos la palabra. Es un tiempo muy reconfortante que podemos tener juntos también, aparte de estas lecciones, porque en realidad es la práctica de lo que estamos aprendiendo. Entonces, pues tenga lista su Biblia, repito, su cuaderno, su lápiz y vamos a orar antes de entrar a la lección del día de hoy. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos en esta mañana que tú bendigas el estudio, que tú bendigas, Señor, cada palabra que va a venir a nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Enséñanos cada día, Señor, cómo orar, cómo adorarte, y afirma en este día, Señor, de acuerdo a lo que vamos a estudiar, que realmente somos, cada uno de nosotros, de los que hemos creído en ti, somos ciudadanos del reino de los cielos, que hemos sido llamados por ti, tú nos has incluido y ahora nosotros tenemos este privilegio de poder ser parte de tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que van a estar tomando esta lección ahora, pero también te pedimos por aquellos que más tarde, Señor, se conecten o busquen la lección, que sea de verdadero provecho para su vida espiritual, para su madurez en la vida cristiana, y que no solamente, como hemos orado siempre, Señor, no solamente seamos oidores, sino que también seamos hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te lo ruego, te lo suplico, Padre, y también te damos gracias ahora y siempre. Amén. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Bien, entonces pasemos a nuestra clase del día de hoy, que como ya se los compartí hace un momento, tiene que ver con la ciudadanía celestial. Hoy vamos a ver tres puntos principales que ustedes están viendo ahí en su pantalla. La primera es nuestro corazón y nuestro hogar. La segunda es nuestra esperanza para el futuro y la tercera es nuestra oración por el mundo. Entonces vamos a estar tratando estos tres puntos principales a lo largo de este tiempo, y le recuerdo y le recomiendo, por supuesto, que cuando usted escuche una cita bíblica la anote. Normalmente va a aparecer ahí en la pantalla, pero si no la alcanzara a ver, no se distinguiera, por favor anote el versículo o el pasaje de la Biblia para que después pueda buscarlo y pues también quede ahí ya sentado en su libreta o en su cuaderno y pueda consultarlo más tarde. Eso es lo que les estoy recomendando, no solamente hoy, sino cada vez que estamos teniendo
algún estudio de la palabra, incluso los miércoles o incluso los domingos que también tenemos nuestro servicio. Por cierto, les invitamos a las 11:30 el día de hoy. Vamos a tener nuestro servicio de la palabra del Señor y les invitamos para que nos acompañen, se unan con nosotros para adorar y alabar a nuestro Dios. Muy bien, entonces vamos a entrar a la palabra del día de hoy. Una ciudadanía celestial es nuestro tercer estudio acerca de la oración y la adoración, y vamos entonces a ir a nuestro punto número 1. Mateo capítulo 6, versículo 9. Recuerden que en Mateo capítulo 6 Jesús enseña a orar o les da un modelo de oración a los discípulos, y ahí hay una parte donde dice: y sea hecha tu voluntad en la tierra así como en el cielo, en Mateo capítulo 6 versículo 9. Si nuestra ciudadanía no está aquí, ustedes pueden anotarlo ahí, sino en el cielo, entonces es normal y es natural que hablemos de las cosas que pertenecen al reino de los cielos. Dios tiene su trono en los cielos, así que al aprender a relacionarnos con Él, creemos que el cielo es tan real como aquel a quien oramos y adoramos. Si nosotros creemos, y esta es la afirmación primera o introductoria, si nosotros creemos que Dios es real, entonces también creemos que el cielo donde Él habita también es real, y que en un futuro, no sabemos si cercano o lejano, eso depende de muchas cosas, pero si permanecemos en Dios, vamos a poder disfrutar de la presencia de Dios en la habitación de Él, que es en los cielos. ¿Y por qué no vamos a ver la palabra de Dios en la primera referencia de la Biblia? En 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 al capítulo 5, versículo 5. Repito, 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 al capítulo 5, versículo 5. Voy a darle lectura aquí a la palabra de nuestro Dios, y dice de la siguiente manera: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno paso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, las arras del Espíritu. Entonces dice el versículo 2 que nosotros gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y el versículo 1 en la segunda parte dice: tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, los que hemos creído en Dios, los que hemos creído en el Señor, tenemos nuestra esperanza, nuestra mirada fijada no en las cosas de la tierra, porque de acuerdo al versículo que hemos leído, el pasaje que hemos leído, las cosas de la tierra son temporales, pero las cosas que miramos hacia Dios son eternas, miran hacia la eternidad. Entonces nuestro objetivo como hijos de Dios no es tanto, pues sí disfrutamos de las cosas que tenemos el día de hoy al presente, pero no está ahí nuestra esperanza y no está ahí nuestra meta. Nuestra esperanza y nuestra meta es poder encontrarnos
fieles al Señor, a nuestro Dios, y que cuando todo acabe en esta tierra para nosotros, entremos a disfrutar de la eternidad en el Señor a través de Cristo Jesús, y estemos siempre, para siempre, así por la eternidad en la presencia de Dios. Entonces, nuestra ciudadanía no es de esta tierra, más adelante vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y si nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, entonces es natural, como ya ustedes lo tienen ahí en la pantalla escrito, es natural que en nuestra vida normal, en nuestra vida como cualquier otra persona, nos desenvolvamos no como ciudadanos de nuestro país o de esta tierra o de alguna región, sino como ciudadanos del reino de los cielos. Y cuando nosotros nos paramos delante de cualquier persona o de un grupo de personas, pues tarde o temprano vamos a empezar a hablar acerca de este reino, de esta esperanza que tenemos, porque nuestra confianza, repito, está en Dios. Y como lo leímos en 2 Corintios, principalmente en capítulo 5, versículo 1, que dice que sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y nosotros estamos ahí enfocados en esta preciosa promesa de Dios para sus hijos. Entonces veamos entonces el primer punto, que es nuestro corazón, es decir, nuestra morada celestial está en nuestro corazón y es también nuestro hogar. Y la Biblia nos afirma que nosotros somos ciudadanos del cielo. En lo natural, nosotros sabemos que una persona es de un lugar o de una región determinada por su forma de hablar y su forma de comportarse, ¿no? Aunque vivamos en un mismo país, en cada diferente región tienen una forma muy particular de hablar, una forma muy particular de hacer las cosas, y por eso seguramente nos damos cuenta que la persona no es del lugar donde se encuentra en ese momento. Sabemos distinguirlo por lo que habla, por lo que platica, por cómo se dirige a los demás, por cómo se comporta en el lugar donde se encuentra. Y en el plano de lo espiritual, una persona tendrá la apariencia de alguien normal, porque pues somos personas normales, pero no tardará mucho tiempo en que nos demos a conocer delante de los demás como lo que somos hijos de Dios, como lo afirmamos la semana pasada, y ese lenguaje de carácter espiritual empieza a fluir, empieza a resplandecer, empieza a salir, y pues para los demás son cosas algo extrañas, son cosas a las que no están acostumbrados, pero finalmente nosotros sabemos que hablamos así y nos comportamos de una manera muy diferente a como lo hace todos los demás, porque somos hijos de Dios y todos los días nos esforzamos para reflejar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces, en el plano de lo espiritual, una persona tendrá la apariencia de alguien normal, pero no tardará en revelar con su lenguaje y su comportamiento que es un hijo de Dios. Y también al orar puede reconocerse a un ciudadano del reino de los cielos, porque la oración que hacemos es al Dios viviente, al Dios que vive para siempre, al Dios que creó los cielos y la tierra, y no a cosas inanimadas. Es decir, cuando nosotros oramos, no oramos a un árbol, no le oramos a una estatua, no le oramos a un objeto físico, no le oramos a una persona que vivió en el pasado y que pudo haber tenido una vida muy ejemplar, pudo haber tenido una vida muy pura, casi perfecta, pero tampoco oramos a las cosas creadas, a las cosas que podemos ver. Cuando nosotros oramos
Oramos al Dios viviente, oramos al Dios que hizo los cielos y la tierra, oramos al Dios todopoderoso, oramos al Dios que provee, oramos al Dios que es justicia, oramos al Dios que está en todo lugar y en todo tiempo. Oramos al Dios que sí nos puede escuchar, oramos al Dios que tiene sus oídos atentos a nuestra oración, a nuestro clamor. Y ahí hay una gran diferencia entre nuestras oraciones y las oraciones que pudieran hacerse a cualquier otra deidad, a cualquier otro o a cualquier objeto que pudiéramos tener enfrente de nosotros. Y esto va haciendo nuestra diferencia cuando nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y también esto hace la distinción porque sabemos que somos extranjeros y peregrinos. Los hijos de Dios están en este mundo, pero no son del mundo. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo. Su pensamiento y enfoque no están en las cosas temporales, como lo leímos en 2 Corintios capítulo 5, versículos 1 y 2, sino en las cosas eternas. Por ejemplo, Abraham, el padre de la fe, sabía que le esperaba una cosa mejor, una vida mejor después de todo lo que él tenía. Porque aunque él poseía muchas cosas, Dios le dio muchas posesiones. Su enfoque y su vida no estaba centrada en las cosas que poseía porque no las anhelaba. Dios se las daba porque él amaba a Dios. Él estaba enfocado en la vida que Dios tenía preparado para él. Por supuesto, él padeció muchas cosas muy semejantes a las nuestras. Tenía sentimientos, tenía necesidades, enfrentó muchas adversidades también, pero sobre todas esas cosas la Biblia nos enseña que Abraham decidió obedecer a Dios. ¿Por qué decidió obedecer a Dios? Primero porque creía que Dios era real, pero también decidió obedecer a Dios porque creía que Dios tenía preparado para él algo mucho mejor de lo que él estaba viviendo en su tiempo y en su momento. Abraham, que es conocido como el padre de la fe, sabía que le esperaba una vida mejor, como ya lo hemos anotado, pero mientras estuviera viviendo sobre la tierra, lo haría en obediencia a Dios. Su vida estaría centrada en obedecer a Dios y en cumplir todo aquello que Dios le había ordenado, y poniéndole a él, a Dios, siempre en primer lugar. Y esto nos hace entender que si nosotros creemos que somos ciudadanos del reino de Dios, que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en los cielos, esto nos hace extranjeros y peregrinos. Es decir, que aunque nuestra identificación diga que somos mexicanos o que somos, de guatemaltecos o salvadoreños, hondureños o panameños o de cualquier otro país del mundo, sabemos que como hijos de Dios somos y vamos solamente de paso en esta tierra, que nuestra permanencia aquí no va a ser para siempre, que Dios tiene determinado nuestro tiempo, Dios tiene determinados nuestros días para cada uno de nosotros. Y escribió el apóstol Pablo, por ejemplo, que si vivimos para el Señor, pero que si morimos, de todas maneras lo haremos para el Señor, siempre y cuando nosotros permanezcamos fieles a Dios. Ahora, veamos los siguientes versículos de la Biblia que ustedes ya tienen ahí en la pantalla. El primero de ellos, Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice la palabra de Dios aquí. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y la fe es la que nos hace entender y la que nos lleva a este nivel de comprensión de la palabra de Dios, en que las cosas que Dios hizo, aunque Él las sigue sustentando con el poder de su palabra,
no van a permanecer en el estado en que nosotros las conocemos el día de hoy. Habrá un tiempo en el que Dios cambiará todas las cosas y nuestra morada eterna no será aquí, sino que será en los cielos, porque recordemos, somos ciudadanos del reino de los cielos y esto lo creemos por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Veamos qué dice el Salmo 39, versículo 12. Salmo 39, versículo 12. Ya iba a leer mal, estaba yo en Job. Salmo 39, versículo 12 dice: Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Somos forasteros, no tenemos la vida eterna aquí en la tierra. Vamos solamente de paso. Veamos qué dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11 en el Nuevo Testamento. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11. Dice la palabra, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El apóstol Pedro está haciendo una exhortación y dice: los ruego como a extranjeros y peregrinos, extranjeros y peregrinos. Y él lo dice en razón de que los deseos temporales pues también nos satisfacen solamente temporalmente. Todo aquello que nosotros pudiéramos anhelar obtener en esta tierra, pues nos dará satisfacción momentánea o por un periodo corto, por un periodo mediano o a largo plazo también, mientras nosotros estemos viviendo en esta tierra, pero finalmente todo ello se acabará. Y si nosotros damos, en lugar de seguir dando satisfacción a nuestros deseos, vamos por lo que dice el apóstol Pedro, absteniéndonos de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma y que van en contra de los principios de Dios, entonces estaremos sembrando para la eternidad y no solamente para lo temporal o lo que se va a acabar algún día. Veamos también qué dice Filipenses capítulo 3 versículo 20. Filipenses capítulo 3 versículo 20. Dice la palabra de Dios: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aquí es posiblemente uno de los versículos más claros acerca de nuestra ciudadanía. Y dice escribió el apóstol Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Recordemos que Jesucristo ascendió a los cielos, y porque Él ascendió a los cielos, pues ahora permanece allá, pero vendrá Él por nosotros, vendrá Él por su iglesia, vendrá por sus santos, por los redimidos, vendrá por la iglesia que Él compró para sí mismo, que Él adquirió para sí mismo a precio de sangre. Y Él ha preparado está preparando a su iglesia para que en el momento en que Él venga por la iglesia, esa iglesia pueda encontrarse con Él en los aires y permanecer con el Señor para siempre. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía que nuestra ciudadanía no está, o más bien nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a Jesucristo nuestro Señor. Y veamos un versículo más en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Es lo que decía yo hace un momento, hace un rato. Si creemos en la realidad de Dios, si creemos que Dios es real, el cielo que Él, donde Él habita, y que Él, Señor Jesucristo, fue a preparar lugar para que donde Él está nosotros también estemos, también es real. El cielo entonces no es algo fantasioso, el cielo no es algo de nuestra imaginación, el cielo no es un cuento, el cielo es la promesa de Dios para sus hijos. Y por eso cuando nosotros oramos, y como lo veíamos en un principio en Mateo capítulo 6 versículo 9, oramos, Padre, que sea hecha tu voluntad en la tierra como es hecha en los cielos, como en el cielo. Porque en el cielo, donde habita Dios, no entrará ninguna cosa inmunda, ninguna cosa corruptible, ninguna cosa que no sea santa ni que haya sido purificada. Por eso nuestra vida es purificada en Dios, nuestra vida es purificada en su palabra, y su palabra nos va indicando día con día, paso a paso, cómo nosotros podemos prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Entonces nosotros somos extranjeros y somos peregrinos, porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aunque somos extranjeros y peregrinos, o peregrinos y extranjeros, eso no quiere decir que debemos sentir o creer que estamos por encima de los demás. No, eso debe llevarnos a tener una actitud de humildad en la presencia de Dios, sabiendo que es por gracia que nosotros hemos obtenido esta ciudadanía, ¿no? Muchas personas, principalmente en estos últimos años, donde mucha gente emigra de un país a otro, muchos lo hacen de una manera irregular, y así viven en un país que es extraño para ellos, pero con el tiempo se van acostumbrando a los usos, a las costumbres, al estilo de vida, pero viven sin ser ciudadanos, viven como extranjeros, viven como peregrinos allí. Pero en el caso de los hijos de Dios, Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos ha permitido ser ciudadanos del reino de los cielos. Así es que si usted ha nacido de nuevo, usted tiene ahí su certificado de nacimiento, ha nacido de nuevo, ha nacido en el reino de Dios, y usted es un ciudadano de los cielos, pero es un extranjero y peregrino en la tierra. Así que aunque ya esté acostumbrado a la vida aquí en la tierra, ya esté acostumbrado a todas las comodidades que usted, de las que usted está rodeado, pues no se acostumbren mucho, porque si usted es un hijo de Dios, el Señor está preparando un lugar mucho más excelente para cada uno de los que creen en Él. Entonces somos peregrinos, somos extranjeros, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Porque en esperanza fuimos salvos, dice Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, es lo que dice Romanos 8, versículos 24 y 25. Y ahora sí, Filipenses 3, 20 y 21 dice: vivimos en esperanza y oramos porque Cristo regrese y establezca su reino eterno. Eso es lo que estamos esperando de Dios, que este reino de los cielos se establezca por la eternidad, sea establecido por la eternidad. Es la promesa que Dios nos hizo, es la promesa que el Señor Jesucristo nos dejó, y es nuestra herencia, nuestra esperanza, es nuestra esperanza para el futuro. Vivimos aquí y tenemos hay mucha gente que tiene muchos sufrimientos, muchas penalidades, pero finalmente, cuando todo termina para nosotros en la tierra, Dios tiene preparado para nosotros algo mejor. Y a diferencia de otras religiones, por ejemplo, donde
Se pide a las personas que se esfuercen, donde se pide a las personas que sean, que se porten bien, que tengan una vida ejemplar, porque de otra manera no van a poder pasar a otra vida, o donde religiones o creencias donde se le hace pensar a la gente que si se sacrifica, que si martiriza, o no sé qué tantas otras cosas pudiéramos incluir en esto, van a ir o van a heredar una vida eterna o van a entrar al paraíso. A diferencia de ello, nuestra posición como cristianos y nuestra oración también en ese sentido es que todo esto que Dios nos ha prometido no lo vamos a obtener por nuestro esfuerzo, ni lo vamos a obtener castigándonos a nosotros mismos, no lo vamos a obtener quitándole la vida a otros, sino que todo esto Dios nos lo promete, nos lo ha prometido y es por gracia. Es decir, que en realidad quien pagó el precio y quien pagó el costo para que nosotros podamos disfrutar de lo que Él nos ha prometido fue el Señor Jesucristo. Es por su gracia, es por su amor, por su entrega, por su pasión, su sufrimiento por nosotros, que nosotros tenemos esta esperanza para el futuro. No está basada en qué tan bien te puedes portar o qué tantas buenas cosas tú puedes hacer por los demás. No está fundamentada en tus propios esfuerzos, sino que está fundamentada en nuestra fe y nuestra creencia en el Señor Jesucristo. Creer en Cristo Jesús es lo más importante que nosotros podemos aportar a nuestra propia vida. Poner nuestra fe en Él y creer y reconocerle como nuestro Señor y nuestro Salvador es lo más importante en estos tiempos. Así que pues vamos a avanzar y recordemos que esta es nuestra esperanza para el futuro. No olviden tener su Biblia por ahí a la mano, ¿no? Y con esto afirmamos que el cielo no es una fantasía. El propio apóstol Pablo se pone a él mismo como ejemplo y nos relata una experiencia que él tuvo acerca de una visión del tercer cielo. Él así lo clasifica o él así lo relata. Y vamos a leerlo en 1 Corintios capítulo 12, en el Nuevo Testamento. 1 Corintios capítulo 12, versículos 3 y 4. Creo que estoy equivocado. Permítame un momento. Anoté mal. Así que es segunda a los Corintios. Está mal anotado ahí en la pantalla. En la pantalla dice 1 Corintios, pero es segunda a los Corintios, capítulo 12, versículos 3 y 4. Dice así, leo desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si es en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal nombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. En su experiencia, el apóstol Pablo nos está confirmando que el cielo o que el lugar de la habitación eterna de los hijos de Dios y de Dios mismo es una realidad y no una fantasía. Es su experiencia personal, pero está respaldada por todo lo demás que la palabra de Dios nos enseña acerca de la morada eterna de los hijos de Dios.
Y si nosotros vamos a ver los siguientes versículos de la Biblia que también tienen ya ahí en la pantalla, solamente corrijan el primero que dice primera a los Corintios, no es primera a los Corintios, sino segunda a los Corintios, capítulo 12, versículos 3 y 4, o que podrían poner desde el versículo 1. Pero vamos a ver qué dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Dónde mora nuestro Dios? Nuestro Dios mora en los cielos. Esa es la morada de nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. Si así no fuere, yo os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesucristo nos está afirmando que el cielo, la morada eterna, es una realidad y no es una fantasía. Veamos qué dice el libro de los Salmos, sino el Salmo 73, versículo 25. Salmo 73, versículo 25. Dice así: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Salmo 73, 25. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces, aunque estamos todavía en este mundo, preparamos nuestro corazón para habitar por la eternidad con nuestro Dios, que nuestro Dios está en los cielos. Veamos qué dice Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20. Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿Dónde debemos hacer tesoros? En el cielo. ¿Por qué? Porque el cielo es una realidad, y esto pues nos da pie para tal vez en alguna ocasión hablar acerca de cómo hacer tesoros en el cielo, pero pues ese sería otro asunto. Aquí lo que queremos resaltar es que el Señor Jesucristo nuevamente está asentando o está afirmando que los cielos donde habita Dios es real y no es una fantasía. Y veamos qué dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 18. Segunda epístola a Timoteo capítulo 4, versículo 18. Dice: y el Señor me liberará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me preservará para su reino celestial. Dios está preparándonos. Dios nos está ajustando todas las cosas para que nosotros podamos disfrutar del reino de los cielos, de la vida eterna, del reino celestial que Él está preparando o ha preparado para nosotros los que hemos creído en su nombre. Entonces, cuando nosotros oramos a Dios, debemos orar para que el reino de Dios venga pronto, para que el reino de Dios se establezca pronto, no solamente en nuestras vidas, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, por la eternidad, y que nosotros podamos disfrutar de esa vida eterna en la presencia de Dios, en la morada de Dios, en los cielos. Y entonces los cielos
y no son no son una fantasía, sino que el cielo es una realidad, porque es donde Dios mora y es también el lugar de nuestra esperanza, donde algún día, si nosotros permanecemos fieles al Señor, vamos a estar también disfrutando de ese precioso lugar y de la preciosa presencia de nuestro Dios, que es realmente por lo cual nosotros hemos sido elegidos por Dios para habitar por la eternidad con nuestro Señor en adoración y rindiéndole a Él siempre todo el honor y toda la gloria, como lo expresa el libro de Apocalipsis, por los siglos de los siglos, lo que indica que es por la eternidad. Bien, pero en segundo lugar, la muerte no es un fracaso de la fe. Recordemos que el cielo es nuestra esperanza para el futuro. Y dentro de esto necesitamos considerar que la muerte no es un fracaso de la fe. La muerte no es un fracaso de la fe. La muerte es el punto de transición entre la vida esta que tenemos y la eternidad con Dios. Porque todo el que muere en Dios, todo el que muere en el Señor, pasa a la vida eterna. Deja su vida de sufrimiento, tal vez su vida de lamento, su vida con tantas limitaciones, con tantas desavenencias, con tantos tragos amargos, a morar por la eternidad en la presencia de Dios. Y aquí hacemos una pregunta: ¿es la muerte un fracaso de la fe? Cuando un hombre o un hijo de Dios muere, ¿fracasa en la fe? Creemos que, como en el pasado, Dios sigue sanando a los enfermos. Así que cuando nosotros oramos por un enfermo, lo hacemos con esa confianza. Pero ¿qué pasa cuando en lugar de sanidad sobreviene la muerte? ¿Qué viene a nuestra mente? ¿Falló Dios? ¿Nuestra fe no fue suficiente para que el hombre o la mujer por la que oramos pudiera ser sanado? ¿Cómo puede entonces ser un fracaso la muerte para un cristiano? Cuando lo que anhelamos es estar donde Dios habita. La muerte no es el final. La muerte no es el fracaso. Así que si usted alguna vez ha orado por alguien para que Dios lo sane, pero la sanidad no ocurre y es un hijo de Dios, tenga la confianza de que esa persona estará más agradecida con Dios que usted o que yo. Por supuesto, nos duele la partida, el vacío que dejan esas personas a las que amamos, esas personas a las que con las que deseamos estar siempre, toda la vida, pero la realidad es que tarde o temprano cada uno de nosotros enfrentaremos irremediablemente la muerte. Entonces, para los hijos de Dios, la muerte no es un fracaso de la fe. Cuando oramos para que alguien sane, un hijo de Dios sane, pero no sana, no es que Dios mienta, no es que Dios no lo hubiera querido hacer, sino que a cada uno de nosotros se nos llega el tiempo, o se nos llegará el tiempo. Así que en lugar de lamentarnos, si realmente nuestra confianza está en Dios, pues deberíamos agradecerle a Dios porque alguien ya va delante de nosotros, ¿no? Puede ser cualquier persona de nuestra familia, cualquier persona de nuestras amistades, cualquier persona que conozcamos como hijo de Dios, va a disfrutar de la presencia de Dios. Veamos qué dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57. 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para un hijo de Dios, para un ciudadano del reino de los cielos, la muerte no es un fracaso, la muerte es victoria. La muerte es victoria. Así es que no se angustie si su familiar, si su amigo, su hermano en Cristo
murió, pero murió en el Señor, para Él no es un fracaso y no debe serlo para nosotros. Es victoria en Cristo Jesús. Y leo nuevamente lo que dice aquí 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Digo, no es que deseamos la muerte a nadie, no lo deseamos en realidad. Desearíamos que todos pudieran vivir siempre, nosotros mismos, pero nuestra vida tiene un límite aquí en la tierra y contra eso no podemos nosotros luchar. Así que puede ser que para alguien que no conoce a Cristo, alguien que no se ha arrepentido de sus pecados, alguien que no vive de acuerdo a la palabra de Dios, alguien que no tiene esperanza en el futuro, en Cristo, sea una derrota y signifique desesperanza y puede significar muchas cosas negativas. Pero para los hijos de Dios, para usted y para mí, la muerte es victoria en Cristo Jesús. Es victoria en Cristo Jesús. Tal vez no lo podemos entender del todo y tal vez no le demos mucho lugar a esas ideas, porque si de algo nos cuesta a veces trabajo hablar es acerca de la muerte, de que la muerte sobrevendrá sobre cada uno de nosotros. Pero si somos hijos de Dios, recordemos que nuestra esperanza está en el Señor, no en las cosas de la tierra, sino que nosotros miramos no a lo temporal, miramos hacia lo eterno. Y lo eterno está en Dios. Y Dios nos lo da por gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, en tercer lugar, nuestra oración por el mundo. Nuestra oración por el mundo. El mundo en el que vivimos no es eterno. Algún día todo se acabará. Debemos orar por el mundo. La palabra nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que oremos por todos aquellos que están en autoridad. Y también nos enseña que debemos amar a nuestros enemigos y que debemos orar aún por los que nos persiguen, por los que nos hostigan o por los que procuran cualquier tipo de mal contra nosotros. Veamos la palabra de Dios, por favor. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 25. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 25. Dice la palabra de nuestro Dios: hermanos, orad por nosotros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pablo era una autoridad espiritual. Pablo era alguien a quien los demás cristianos, los demás hijos de Dios, reconocían como que estaba sobre él la gracia de Dios, el poder de Dios, la autoridad del Señor. No solamente para hablar y predicar la palabra, sino que su influencia podía bendecir a muchas personas, como de hecho lo hizo, no solamente a personas que eran los hijos de Dios, sino que también bendijo a muchas personas que no creían en Dios. Por eso en este pasaje de Primera Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice: oren por mí, oren por nosotros. Hermanos, oren por nosotros. Entonces nosotros oramos, debemos aprender a orar por aquellas personas en quienes está la gracia de Dios, que están en autoridad sobre nosotros. Tenemos líderes, tenemos pastores, estamos bajo autoridad, cada uno de nosotros tenemos esta bendición de estar bajo autoridad, pero debemos aprender a orar por nuestros líderes y aprender a orar por nuestros pastores, porque dice la palabra de Dios que ellos son los que velan por nuestras almas y ellos van a dar cuenta de todos y cada uno de nosotros. Entonces debemos aprender a orar por nuestras autoridades. Vamos a ver qué dice, Hebreos capítulo 13, versículo 18. Hebreos capítulo 13, versículo 18.
Hebreos 13:18. Nuevamente el apóstol que escribió a los hebreos dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Nuevamente el apóstol que escribe a los hebreos dice: oren por nosotros, llévenos en sus oraciones. Y la razón por la que debemos orar por todos aquellos que están en autoridad es porque ellos han de dar cuenta, pero no solamente eso, sino porque van y predican la palabra de Dios, comparten el evangelio de Jesucristo, y eso los pone en una posición y en un lugar en el que pues muchas veces sus vidas peligran y tienen también necesidades como todos nosotros. Veamos qué dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 12. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 12. Dice la palabra de nuestro Dios. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 12. Primera Timoteo 2:12. 1 Timoteo 2 versículos 1 y 2. Es que ya no veo. Por eso uso lentes, porque me falla la vista. Bueno, 1 Timoteo capítulo 2 versículos 1 y 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En general, el consejo del apóstol Pablo es que oremos por todos los hombres, pero también que anticipemos la oración por los que están en eminencia, por todos aquellos que están en autoridad, no solamente las autoridades civiles, sino también nuestras autoridades espirituales, aquellas personas a quienes reconocemos y en quienes reconocemos que la gracia de Dios les fue dada para poder administrar esa gracia y poder compartir con nosotros las cosas que Dios les da a ellos. Pero también, como dije hace un momento, la Biblia nos enseña a amar a nuestros enemigos y a orar por aquellos que nos persiguen. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 44. Mateo capítulo 5, versículo 44. Mateo 5, 44. Que dice así: pero yo les digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Los hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. Tenemos la responsabilidad no solamente de compartir la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad de ser un buen ejemplo para todos aquellos que nos rodean. Y la oración, amados hermanos, nos da esa fortaleza que nosotros necesitamos para enfrentar todos los días a cada persona que se opone al Evangelio de Cristo, a cada persona que no comparte nuestra fe, a cada persona que trata de obstruirnos, que trata de hacernos mal, que habla mal de nosotros, que se expresa de una manera muy nefasta acerca de los hijos de Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de orar por ellos, de estar intercediendo por ellos, porque necesitan a Dios. Pero no solamente les hacemos bien a través de nuestra oración, sino que les hacemos bien a través de nuestro ejemplo, a través de nuestra conducta. Por eso la palabra de Dios
es clara. Y hay dos asuntos finales sobre los que queremos hablar. Nuestra oración por el mundo debe estar centrada cuando hay poco interés por lo terrenal de parte de los hijos de Dios. Debemos orar porque cada cristiano también sea un buen ciudadano aquí en la tierra. La presencia de los creyentes en la tierra trae paz y gozo. Los cristianos debemos ser ejemplo al mundo, no solamente porque oramos por todos los hombres, sino también porque actuamos correctamente en todo lo que se nos demanda como ciudadanos, siempre y cuando con ello no contravenga a los principios de la palabra de Dios. Mientras nuestras autoridades civiles, en este caso, no nos ordenen hacer algo en contra de los principios de Dios, tenemos que trabajar como ciudadanos ejemplares en cualquier lugar donde nos encontremos, siendo obedientes a nuestras leyes vigentes, respetando la vida de los demás, contribuyendo al bienestar de la sociedad, no solamente con nuestras ideas, sino poniendo un ejemplo de cómo los principios de Dios tienen un efecto positivo en la vida de todas las personas que creen en Él, que creemos en Dios. Por eso decimos que los cristianos debemos ser ejemplo al mundo. Veamos qué dice Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así también alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo una persona va a conocer, va a saber que somos hijos de Dios? Porque sabemos actuar correctamente, porque sabemos hacer buenas obras. Dios ha preparado buenas obras para que nosotros andemos en ellas, las preparó de antemano, para que nosotros podamos andar en esas buenas obras. Y a causa de nuestras buenas obras, como lo dice el versículo 16, para que los demás vean que vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No solamente es decir aleluya, no solamente es levantar una oración, no solamente es decir amén, no solamente es cantar, no solamente es brincar, no solamente es aplaudir, no solamente es abrazarnos entre hermanos. Todo eso está bien, pero afuera hay un mundo que nos está viendo y que nos está señalando continuamente. Hay un mundo que tiene hambre de Dios. Hay un mundo que anhela ver en los hijos de Dios buenos ejemplos. Pero imagínense que como hijos de Dios nos pasamos un alto. Que como hijos de Dios no pagamos las infracciones. Que como hijos de Dios buscamos la manera truqueada, la manera fácil, engañosa de no pagar nuestros impuestos. Imagínense que como hijos de Dios siempre estamos discutiendo por todo, siempre nos enojamos con todo, explotamos de buenas a primera. Imagínense, con esas acciones la gente no va a glorificar a Dios. Pero si nosotros hacemos las cosas bien, si hacemos las cosas correctamente, la gente va a glorificar a Dios, a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Entonces los cristianos necesitamos poner ejemplo, necesitamos ser sal de la tierra, necesitamos ser luz en medio de las tinieblas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues cambiando todo lo malo por cosas buenas.
dejado de hacer obras malas y empezar a hacer obras buenas. Pero recordemos, ninguna de esas cosas nos da la salvación. Lo hacemos porque Dios ya nos alcanzó en su gracia. Lo hacemos por gratitud a Dios y lo hacemos porque amamos a nuestro Padre Celestial y deseamos que su nombre sea honrado, deseamos que su nombre sea glorificado, deseamos que su nombre sea reconocido aún por los que no han creído en Él. Pero si no somos buenos ejemplos, no somos buen ejemplo, si vamos a la cárcel por ladrones, si vamos a la cárcel por andarnos peleando en la calle, pues no estamos hablando bien de Dios. Y Dios no será glorificado en ello. Dios quiere ser glorificado. Nuestro Padre Celestial quiere ser glorificado, pero a causa de las cosas buenas y correctas que nosotros podamos hacer. Entonces, el hecho de que no somos ciudadanos terrenales, que nuestra ciudadanía esté en el cielo y que aquí somos extranjeros y peregrinos, no quiere decir que no vamos a obedecer, que no vamos a hacer buenas obras y que no nos vamos a portar bien. Por el contrario, necesitamos ser ejemplo de los demás. Pero también, cuando hay demasiado interés en lo terrenal, eso desvía nuestra mirada de nuestra meta. Como servidores de Dios, no debemos olvidar por qué Él nos puso aquí. No debemos permitir que las cosas de este mundo nos hagan descuidar la tarea que Jesús nos ha dado. Y en ese sentido debemos orar por dos cosas. Primero, porque nuestros intereses no estén en este mundo. Veamos qué dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra del Señor: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No amemos el mundo ni las cosas del mundo. Amemos a Dios sobre todas las cosas. Pero la segunda cosa por la que debemos orar es para que nunca dejemos de hacer la tarea que Jesús nos dio. Que seamos fieles a la encomienda del Señor. Veamos qué dice Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 5, finalmente. Juan, capítulo 9, versículo 5. Y ya con esto terminamos en esta mañana. Juan, capítulo 9, versículo 5. Dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Somos luz, no tinieblas. Andamos como de día y no en oscuridad. Y esta es la encomienda que Dios nos ha dado, que podamos ser aquellos que llevemos a los demás hacia Jesucristo, con nuestro ejemplo, con nuestro buen comportamiento, con nuestras buenas obras. Nuestro Padre Celestial será glorificado y nosotros seremos, amados hermanos, llevados y verdaderamente herederos de la vida eterna. Dios tiene preparados para nosotros cosas buenas, cosas magníficas, cosas que no hemos imaginado, que no tenemos visualizadas, pero el Señor va a estar con nosotros siempre. Así que pues con esto terminamos ya la lección del día de hoy. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios. Deseo de verdad que cada una de estas cosas, cada uno de estos principios, cada uno de estos versículos que mencionamos les ayuden a ser buenos cristianos, a orar por este mundo, a orar por los hijos de Dios, para que podamos resplandecer en medio de un mundo caótico. Así que pues con esto terminamos. Dios me les bendiga. Les invitamos a las 11:30 para nuestro servicio, para que se conecten con nosotros en el servicio del día de hoy. Que Dios les bendiga mucho, que tengan una excelente mañana. Bendiciones.